Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de técnicas y estrategias de interrogatorio y contrainterrogatorio. Estamos desarrollando el tema relativo a la aplicación de la teoría del caso en la formulación de los alegatos de apertura y de clausura y ya analizamos con antelación qué debe entenderse por los alegatos de apertura y la forma en cómo debe desarrollar los mismos la fiscalía e incluso vimos un ejemplo práctico de cómo debe desarrollarse dicha argumentación y lo relativo a la reclasificación y cómo es que en su momento la fiscalía pudiera pedir en la audiencia de juicio precisamente durante la elaboración de sus alegatos de apertura la determinada denominada reclasificación. En concordancia con lo anterior, durante el presente video estaríamos analizando lo relativo a los alegatos de apertura del acusador coadyuvante y de la defensa. En ese orden de ideas, es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de que estuviese presente el asesor jurídico de la víctima o ofendido durante la audiencia de debate y una vez que la Fiscalía haya formulado sus alegatos de apertura, deberá concederse el uso de la voz al asesor jurídico para los mismos efectos. Sin embargo, es importante precisar que a diferencia de lo que es el Ministerio Público o Fiscalía, los alegatos del asesor jurídico se limitan a los términos que fueron precisados durante su acusación coadyuvante. De esta forma tenemos que el representante de los intereses de la víctima o ofendido pudiera manifestar lo siguiente. Su señoría, la acusación coadyuvante procede a exponer sus alegatos de apertura, por lo que de conformidad con los hechos señalados por el Ministerio Público, solo cabe agregar la existencia de una serie de daños en contra de la víctima de nombre Virginia Pérez González, consistentes en la rotura de huesos del hombro derecho a consecuencia de la conducta ilícita desplegada por el hoy acusado, las cuales generaron gastos médicos, tanto de curación como de rehabilitación, y que asciende a la cantidad de 20,000 pesos. Asimismo, como la víctima es albañil, por las lesiones sufridas, ha dejado de laborar, por lo que el tiempo que duró la curación y la rehabilitación dejó de percibir la cantidad equivalente a un día de su jornal, el cual asciende a 250 pesos diarios. En ese sentido, la coadyuvancia solicita la respectiva reparación de los daños causados y cuantificada de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y aunado a las cantidades antes señaladas, las cuales se acreditarán con la exhibición de los documentos que se ofrecerán para demostrar los gastos médicos y la constancia de trabajo, siendo todo lo que desea manifestar por este momento la coadyuvancia a su señoría. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos entonces a analizar lo relativo a los alegatos de apertura por parte de la defensa. La defensa tiene también el derecho de formular sus alegatos de apertura. Sin embargo, y a diferencia de lo que es la fiscalía y la coadyuvancia, dicha formulación es una potestad que el defensor decidirá ejercer en función de la estrategia desplegada en el caso concreto. En concordancia con lo anterior, cuando el defensor estime insuficientes los medios de prueba aportados por el Ministerio Público para probar lo que es la responsabilidad de su cliente, o que se trate de pruebas ilegales o prohibidas, estratégicamente y habiendo analizado su teoría del caso, debe buscar el mejor momento para indicar los datos que acrediten su interés jurídico. La defensa entonces puede enfocarse a plantear los hechos de otra manera distinta a la del Ministerio Público a fin de justificar alguna
causa excluyente de la responsabilidad o alguna atenuante, o incluso que su cliente no participó en los hechos que se le están atribuyendo. Las pruebas, desde luego, deben ser ofrecidas y desahogadas por la defensa de acuerdo a la estrategia planteada en su teoría del caso, con la finalidad de desvirtuar el punto de referencia que haya tomado el Ministerio Público. Bajo la anterior tesitura vamos a analizar entonces el siguiente ejemplo de lo que serían los alegatos de apertura por parte de la defensa. Su señoría, esta defensa pasa a exponer sus alegatos de apertura en los siguientes términos. Si bien es cierto, es verdad que el acusado Pedro Pérez Luna estuvo presente en el lugar de los hechos y a la misma hora señalada por la Fiscalía y que lesionó al hoy agravado, sin embargo, es importante resaltar que la representación social no ha señalado que el actuar de mi defenso tiene como sustento el haber repelido una agresión real, actual y sufrida en su contra y no provocada por mi defenso. Por lo que en aras de salvaguardar su integridad física, mi hoy patrocinado ejerció el derecho a una legítima defensa, lo cual demostraremos con la testimonial a cargo de Eduardo López Mesa y Marcial López López, quienes fueron testigos presenciales de los hechos, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29, letra B, fracción primera del Código Penal para la Ciudad de México, así como 405, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos que en su momento oportuno el Tribunal de Sentencia dicte en favor de mi representado su absolución cuanto a su señoría. Como podemos observar entonces en todos y cada uno de los ejemplos que anteriormente hemos expuesto, se puede observar lo breve que deben ser los alegatos de apertura a fin de cumplir con una función introductoria. Consecuentemente, en los alegatos de apertura se deben mencionar de manera muy sucinta los hechos y las normas aplicables y se deben anunciar las pruebas que se van a desahogar durante la audiencia del juicio, mas no debemos ahondar en la doctrina ni la jurisprudencia, pues los alegatos de apertura, como ya lo comentamos, deben cumplir con una función meramente introductoria a la teoría del caso, por lo que esta parte más importante relativa a lo que es la doctrina y la jurisprudencia la vamos a desarrollar durante los alegatos de clausura. Bien, hasta aquí estaríamos concluyendo con el presente video y estaríamos analizando entonces en uno subsecuente lo relativo a los alegatos de clausura. Por el momento me despido, hasta pronto.